Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Onda 35 UDD, una historia que nos une. Ya teniendo muchos capítulos en el cuerpo, hemos disfrutado de largas historias, de largas anécdotas y también como ustedes han sido parte de esta historia. Y siempre lo hemos dicho, no solamente la carrera de periodismo la que está siendo fundamental en esta facultad de comunicaciones, ¿cierto? También tenemos las carreras de publicidad y también la carrera de cine, que siempre me ha gustado saber un poco más respecto a cómo se ha desarrollado en estos 35 años. Próximo año tenemos una celebración muy importante que nuestro invitado queremos que nos cuente también, porque nos acompaña el director de cine de Universidad del Desarrollo, Andrés Weisbruch. Andrés, gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar respecto a esta carrera, ¿cierto? Que también ha sido muy icónica. Me gustaría comenzar. ¿Cómo partiste tú en el mundo del cine? ¿Hace cuánto llegaste acá a la universidad? Bueno, son dos preguntas bien distintas. Yo empecé en el mundo del cine hace mucho tiempo y estudiaba comercial. Perfecto. Y estudiando comercial, estaba medio perdido, la verdad, en comercial, pero bueno, yo era bueno para las matemáticas, bueno para la historia, entonces como no sabía qué hacer. Y no había carrera de cine en Chile. Nunca pensé estudiar cine, estudiaba comercial. Pero estaba medio deprimido en comercial. Y no era lo tuyo, no era lo mío, no lo estaba pasando muy bien. Y veo que ofrecen becas para estudiar cine en Cuba. Perfecto. Y postulo y gano. Y me fui a Cuba a estudiar cine. ¿Cuánto tiempo ya? 2 años, que era una carrera corta. Y después volví, terminé comercial. Pero en paralelo que terminaba comercial, se hacían muy pocas películas en los años 90. Tuve la suerte que en los veranos, mientras estudiaba, hacía películas. Como técnico, trabajaba en películas. Hasta que me titulé de ingeniero comercial y después ya me dediqué al cine. Oye, ¿y cómo fue este cambio de ingeniero comercial a estudiar en Cuba? ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Bueno, ¿Qué te dijo tu familia? Porque irse de repente a otro país a estudiar. Un shock. Igual yo esperaba que mi mamá como que le diera un infarto. ¿Ya? Y estaba un poco feliz que le diera un infarto. Como que yo quería como... Esa reacción. Claro, yo quería choquearla. Y no, le pareció excelente. Como que, ay, qué buena mezcla, ingeniería comercial con cine y no sé qué. Ella lo encontró como excelente. Igual son los años 90, como con mucho por hacer en Chile. Ella decía la televisión, ella como se sacó sus cálculos. Y yo quedé como súper decepcionado porque no la impactaste con esa noticia. No la impacté. Pero bueno, me fui a Cuba, que igual era bien caótico. Llegué en el peor momento de Cuba, del periodo especial, y yo venía de comercial en la Católica, realmente como un mundo donde todo funcionaba perfecto. Y nada, pues fue interesante, muy formativo. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu paso por Cuba estudiando? ¿Es muy diferente, aprovecho de anexar la pregunta, al cine de este país? Sí, el cine cubano tiene una larga tradición y es muy potente, pero además yo me fui a una escuela muy rara. Yo fui a una escuela que se llama la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que el presidente es Gabriel García Márquez. Perfecto. Me tocó conocerlo, era el presidente de la escuela, iba una vez al año a la escuela, y era una escuela que en ese momento era antiescolástica, y era un internado. Yo vivía en la escuela, en el campo, y éramos 25 alumnos de distintos lugares del mundo. Ajá. Internados ahí, entonces lo pasamos increíble. Pues imagínate, éramos 50 jóvenes de todas partes del mundo. En otro país, disfrutando. Con cámaras, haciendo con todo para hacer películas, con gente muy interesante. Pero la escuela era un caos y ese fue yo fui la última generación antiescolástica. Perfecto. Y después se puso escolástica y normal, con ramos, con así que yo como que viví una experiencia como realmente muy, muy extraña y muy hippie, pero súper buena y súper interesante. Oye, tú mencionaste de los equipos. Uno pensaría que Cuba quizás puede estar un poco más retrasado en cuanto a equipamiento técnico, cámaras, iluminación. ¿Lo viste de esa manera? ¿Cómo fue esa experiencia? Escuela, como te digo, es muy rara. Ok. Y esta escuela es una escuela muy famosa en el mundo. De hecho, había ganado Cannes a la mejor escuela de cine del mundo el año que yo llegué. Y con García Márquez, y una escuela que recibe muchas donaciones. Yo filmé mi corto con la cámara de 16 milímetros de Akira Kurosawa, que es una cámara vieja, pero es la cámara de Akira Kurosawa. Tenía ese impacto. Claro, y entonces todo era como con material donado, pero de mucha calidad, muy profesional.
está bastante bien. Era una escuela, ahora está en un problema económico grave, ya no ha logrado subsistir, ya nadie da tanta donación. Y además que la escuela se peleó con Cuba. En el fondo Cuba sostenía mucho la escuela, pero en Cuba hubo un estallido. Después del estallido en Chile hubo un estallido en Cuba. Pero el estallido fue contra el régimen cubano. Es como totalmente opuesto en términos como de su ideología. Y la escuela apoyaba el estallido. Los alumnos de la escuela apoyaban el estallido porque obviamente que querían una libertad y qué sé yo. Entonces al Estado cubano le cayó muy mal. Y cortaron los fondos, claro. Y era la mitad de los fondos venían como, que estaban en Cuba, los funcionarios, qué sé yo. Oye, aterricemos ya en nuestro país, aterricemos en la universidad. 4 años ya liderando como director de cine. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo fue tu impacto ya entrando a esta universidad? Bueno, yo primero fui profesor antes de ser director. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo docencia? Yo hice 2 años, pero no seguí siendo profesor y después fui director, estuve 2 años, justo vino la pandemia y a la vuelta de la pandemia, cuando empezó la vuelta de la pandemia, el año 2021, el anterior director, Marcelo Ferrari, dejó el cargo y ahí me llamaron. Y era como, wow, genial. Yo estaba como director en otro lugar, así que dejé el otro lugar para venirme para acá y nada, ha sido realmente como un impacto porque la universidad es súper compleja en el mejor de los sentidos. En el fondo es una universidad compleja de hecho, entender cómo funcionaba la universidad me costó como 2 años. Realmente, sí, es que tiene una cantidad de siglas, de lugares, de cosas que cambian de nombre, de nuevos departamentos, de nuevas cosas que están pasando y nada, pues realmente fue un lugar como que te abre la cabeza con las posibilidades para hacer cosas con los estudiantes y no solo con los estudiantes, con profesores, a todo nivel. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención del proyecto educativo de la UDD cuando decidiste entrar acá? Cuando aceptaste el desafío. Bueno, tiene varias cosas. Uno es el tema de los largos, que somos la única carrera de cine en Latinoamérica, que yo sepa, que hace largometrajes. No uno, estamos haciendo 2 largometrajes, a veces hemos hecho 3. Cada año de egreso con los estudiantes, lo que es no solo tener una carrera, sino que también tener una productora de largometraje funcionando. Y eso es súper atractivo porque no es solo ser director de escuela, sino que es estar haciendo cine con los estudiantes, pero estar haciendo cine permanentemente. Entonces eso era súper atractivo. Y también lo otro es la innovación, que no es una palabra, es una realidad como que ocurre en la universidad. De hecho, cuando yo llegué a los 10-15 días, me tengo que reunir con Daniel Contese, que es el vicerrector de innovación, el encargado de la innovación en la universidad, y me ponen como exigencia que tenemos que hacer algo con realidad virtual. Y era como, como jamás pensé que iba a tener que hacer algo con realidad virtual. Y sobre todo entrando recién a la Y universidad. estaba recién entrando, y era como y bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar un laboratorio de realidad virtual y hacemos experiencias de realidad virtual que han viajado, que han estado en festivales, que han estado en el catálogo de Cinema Chile, que es donde se publican las mejores obras hechas en Chile. En realidad virtual somos súper pocos, pues estaban las obras nuestras todas puestas ahí. Así que al tiro como un piquero a aprender también, porque yo no tenía idea cómo funcionaba y son innovaciones no solo tecnológicas, son innovaciones del lenguaje. En el fondo eso te obliga a pensar realmente, a abrir nuevas áreas de tu cerebro en términos de capacidad creativa. Hablando de abrir áreas dentro de tuyas personales, dentro de la facultad, ¿cierto? Y también dentro de la carrera, tú dijiste que querías internacionalizar Sinude, ¿cierto? Cuando entraste a la carrera. ¿Cómo has vivido ese proceso y se está logrando? ¿Vamos por un buen camino? Vamos por un súper buen camino, pero es un camino también bien ambicioso. Cuando la internacionalización tiene varias patas. Por un lado está la internacionalización de las películas que hacemos, que ya venía ocurriendo, pero que hemos trabajado mucho, hemos generado un departamento dedicado a la distribución de largometrajes a nivel nacional e internacional, que eso como lo hemos formalizado, que antes era como un poco más informal.
estamos haciendo, ya vamos a hacer la 4ª versión este año, en enero, un laboratorio de desarrollo de proyectos de largometraje que no es solo para nuestros alumnos, también es para la industria, donde vienen cineastas internacionales a asesorar los proyectos nuestros y de la industria. Estamos también, como toda la universidad, haciendo COILs y proyectos conjuntos con otras universidades, que eso es como algo que la universidad también como que obliga de una forma muy importante. Y además el tema del idioma y el tema de los viajes. Claro. El financiamiento, me imagino, para todo eso. Financiar todas esas cosas, entonces claro, es un desafío bien grande, pero lo hemos hecho y yo creo que los buques insignia de esto han sido, por un lado, la consolidación del departamento de distribución y por otro lado que tenemos todos los años invitados a realmente figuras muy importantes del cine latinoamericano, pero también mundial, a asesorar proyectos. ¿Ha sido un desafío muy grande en lo particular para ti? Sí, pero no tan difícil como uno pensaría, porque realmente hay recursos y también un muy buen equipo. Yo llegué y el equipo de la carrera es... Bueno, y creo que ya entrevistaron a algunos, a la Lili por ahí. Sí. Son realmente como muy buenas y muy buenos todo el equipo de Cine UDD y de la facultad en general. Así que facilita mucho el trabajo eso. Hoy te va a tocar llevar la batuta de un proceso importante que lo comentábamos tras cámara, que son los 20 años de la carrera. Sí, el próximo año, un granito, cumplimos 20 años y coincide con que este año estrenamos nuestra película número 20. Perfecto. En octubre, Sariri, de Laura Donoso, que estuvo aquí con ustedes. Sí. Y vamos a estrenar en octubre Sariri y entonces el próximo año se cumplen 20 años con 20 películas estrenadas y vamos a hacer varias cosas. Queremos celebrar a todo trapo nuestro aniversario de 20 años. Vamos a lanzar un libro sobre los 20 años. ¿De qué va a constar el libro? A ver si tenemos algún spoiler o alguna el libro, noticia. Todavía no sabemos bien el título, pero es algo así como Cine UDD, 20 años, 20 películas o 20 años, 20 estrenos. Ajá. Y básicamente es un análisis de lo que hemos hecho y es un análisis de estas 20 películas desde una perspectiva estilística, de perspectiva de género, desde la industria, entrevistas a sus realizadores. Queremos hacer una retrospectiva, idealmente en la Cineteca, pero eso tal vez no debería decirlo porque si no nos resulta que quede casado. Claro, que vamos a quede casado. Pero en algún cine. En algún cine del país. Podríamos, pensando en voz alta, llevarlo a Concepción también. Así que esas son como hartas actividades bien importantes. Y también me imagino que los alumnos orgullosos de ser partícipes de 20 años, que no es menor. Los queremos involucrar a todos. Por suerte ya tenemos 2 años seguidos centro alumno. Confío que tendremos centro alumno el próximo año para que nos ayuden a organizar todo esto en conjunto. Oye, Andrés, y como hito los 20 años, ¿qué se viene para el futuro para cine? ¿Qué se viene en un futuro año? ¿Cuáles son los planes tuyos como director que se pueden venir? Bueno, estamos en un momento de cambio, el planeta entero, el mundo del trabajo entero, pero la industria audiovisual y del cine particularmente. Tenemos 2 desafíos grandes que tienen que ver con los cambios de la industria. Por un lado, la licenciatura en Comunicación Audiovisual, que depende de la carrera de cine y que recién se abrió este año y tenemos que consolidarla y seguir adelante. En el fondo tenemos nuestra primera generación de estudiantes y eso tiene un montón de desafíos nuevos porque es una carrera nueva. Y por otro lado, la industria está cambiando mucho, están surgiendo nuevos medios, la inteligencia artificial es también como una gran herramienta. Este año instalamos un curso obligatorio donde hacemos cortos en inteligencia artificial de principio a fin. Ah, qué interesante. Sin usar cámara, sin usar nada, el guión, todo de principio a fin con inteligencia artificial. Y bueno, es una experiencia piloto, pero de alguna forma yo creo que es como la primera experiencia para una transformación completa de la carrera en el uso de estas nuevas herramientas. Oye, qué interesante eso. ¿Y cómo se ha ido desarrollando? Es que recién el segundo semestre lo vamos a hacer. O sea, una primicia. Claro, antes lo hicimos como a nivel
electivos y hemos hecho Ya. como unas Algunas experiencias pruebas, ¿no? pilotos, claro. Pero esta es nuestra experiencia ya como... Y tampoco eran haciendo un cortometraje, era haciendo como etapas, como más experimental. Pero este ya es el piquero, Y bueno, de hacer de principio a fin películas de corta duración, pero después serán de cada vez más larga duración. ¿Y qué tal si en 5 años terminamos haciendo un largometraje entero en inteligencia artificial? oye, qué interesante, qué bueno eso que también la carrera y como bien lo decías tú, estén pensando, ¿cierto?, en lo que es los nuevos desafíos que está teniendo la vida, la tierra, el mundo. Es que hay que subirse a la ola, pues uno no puede negarse a ellos o ser reactivo o conformarse con la forma como uno hacía las cosas, sino que adaptarse a los tiempos. Además que, como te digo, todo ese cambio y ese movimiento que genera mucha ruptura y muchos problemas y mucho conflicto, al mismo tiempo crea nuevas formas, y esas nuevas formas son súper atractivas, nuevas formas de pensar, de crear nuevos lenguajes. Eso es genial. Andrés, agradecerte por el tiempo, por haber tenido esta grata conversación y hablar, ¿cierto?, de lo que es cine, y también qué rico saber que van a cumplir 20 años y que podemos ser parte un poquito de ese granito de arena que ustedes están viviendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber estado con nosotros, y de esta manera comenzamos a cerrar un nuevo capítulo de Onda 35 UDD, una historia que nos une. Recuerden, tenemos muchas historias, anécdotas y por supuesto vivencias que estamos junto a ustedes disfrutándola. Nos vemos en un próximo capítulo, que estén muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estén disfrutando de Onda 35 UDD, su podcast de estos 35 años de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Nos vemos, chao chao.